izquierda, definitivamente. Y hoy, encarecidamente, yo en el Facebook me he tomado el atrevimiento de hablar por muchos de ustedes y decirle a la gente que vamos por Podemos, ¿no? Por lo que está pasando con Pablo Iglesias en España, que está haciendo todo un fenómeno. Y aquí, pues, yo lo he dicho pues a título de todos. Y ahí les pido, pues les ofrezco disculpas por eso, ¿no? Porque estoy hablando de Podemos. Bueno, entonces yo pensaba, bueno, chévere la izquierda en el poder, chévere lo que ha hecho, lo he podido lograr Gustavo Petro, por supuesto, pero como que primero necesito que me elijan, y para que me elijan pues necesito unas gotas de populismo, unas gotas de ciertas cosas, y una vez ya me eligen, ahorita sí ya tengo mi programa de gobierno, y ahorita sí déjenme ver qué voy a hacer con el departamento, con la ciudad o con el país. Llegando a la gobernación, ya hay un programa de gobierno o definitivamente las cosas funcionan así. Una vez esté ahí, voy a pensar que Muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, soy como la reina, ¿no? Muy difícil la pregunta. Es una buena pregunta. La primera y única vez que he tenido contacto con un grupo de literatura era cuando estaba en cuarto de primaria. Nos pusieron a leer un cuento, no recuerdo ahora de quién. Teníamos un profesor que se llamaba Arcadio Macías. Arcadio Macías daba clases en la Corder, hoy en día creo que daba clases en un colegio público, hace poco tuvo un infarto. Él faltaba de una mano. Y nosotros desde niños generamos toda una historia sobre la mano de Arcadio, ¿no? Entonces decíamos que había estado preso y que volándose de la gorgona había perdido su mano. literatura. Sí. Y en el día del examen, no recuerdo exactamente la frase, pero él decía que alguien, uno de los personajes, parecía como a alguien de un libro de fulano de tal. Y la pregunta en el quiz que nos hacía era, ¿por qué dijo eso? Pues uno, para haber podido contestar esa pregunta, debía haberse leído el otro libro para poder haber entendido. Y pues obviamente todos los muchachitos, 10, 12 años, no sé, nos corchó. Cuando íbamos saliendo del salón, yo indignado le dije a un compañero, oiga, el profesor sí es mocho hijo de puta, ¿sí? Y el profesor resulta que venía detrás mío. Y me dijo, venga Mauricio, ¿usted por qué se burla de mi mano? ¿Usted por qué me dice mocho hijo de puta? Pero indignado. Entonces me volteé yo y yo le dije, uy profesor, qué pena, yo no le dije mocho hijo de puta, yo le dije mucho hijo de puta, y seguí caminando. Y el tipo le causó una gracia, pues gracia o como la forma en que le había contestado, que me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo sé usted lo que dijo, pero si vas a la reunión literaria que es en tal sitio, no te voy a aventar con el director de disciplina. Yo le dije, bueno, listo. Y me acuerdo que la reunión era aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta había un sitio, antes de llegar a la primera, aquí a 2 cuadras, y había un sitio que era de una persona como paisa, don Jorge, de pronto lo habrá conocido, no, yo nunca volví a tener referencia a él. Era un sitio como de un señor, y recuerdo que la queja en aquella época, y estoy hablando por ahí del año 1987, 88 de pronto, era que iban a perder el local y que esas eran de las últimas conferencias que iban a hacer ese grupo de literatura de allí. Y me acuerdo que habían unas personas que habían llegado vestidas de forma muy extraña para lo que yo tenía como forma normal de vestirse, y trabajaron una lectura. Me pareció maravillosa, maravillosa. De esa sí me acuerdo, que era un cuento sobre un padre, un jesuita, un fraile, en la época de la colonia, cuando llegan a México, ¿sí? Y el fraile hace todo para poder entender el lenguaje de lo que está sucediendo con los mayas y los aztecas, y la resistencia tan fuerte y la forma de organización que siempre le ganaban en los combates a Cortés, ¿no? De la famosa frase de quemar las velas, ¿no? Porque la gente se quería ir. Entonces el tipo empieza a meterse en esa cultura, ¿no?
y empieza a conocer la forma en que son las jerarquías, en que se organizan los ejércitos, en que funciona esa ciudad que quedaba sobre el agua, que tenía 1 millón de habitantes hace 500 años, en la forma en que tenía los suministros, agua potable, comida, y traza parte de la estrategia para que definitivamente los españoles cambien su conflicto con ellos. Y obviamente ellos descubren que el tipo es el que está haciendo el trabajo de inteligencia y deciden sacrificarlo y lo llevan a esas pirámides famosas de ellos y lo suben, y en el momento en que el sacerdote, el chamán, está haciendo los sacrificios, y el día que están haciendo eso él sabe que hay un tema de un eclipse, ¿no? Y él empieza con toda la mística y todo el cuento a decirles que si a él lo matan, que la luna se va a comer el sol y no va a haber sol, y que si lo matan entonces no van a poder volver a nacer el maíz, y que cuenta toda esta vaina. Y para no alargarles el cuento, el chamán le empieza a apuñalear y le empieza a decir todas las fechas de los eclipses existentes desde que tienen conciencia los aztecas, ¿sí? Pero fíjate, un cuento de hace 1988 a hoy, casi 40 años después, casi 30 años después, ¿cómo lo tengo de vivo? Seguramente no me acuerdo igual de mis clases de historia, ¿sí? La forma, y además porque me acuerdo la persona que había trabajado el texto, la gesticulación que hacía. No me acuerdo de mucho, pero sí tengo muy claro eso, y recuerdo que ya después cerraron el sitio y no volví, y al profesor Arcadio lo levanté hace poco, o sea que, como decía el amigo Miguel Ángel, el colegio no fue para mí la mayor cercanía con la poesía, y como decía el amigo Ángelo, para mí la literatura, creo que fueron los libros de ingeniería, en mucha parte, no fue tan profunda como la de ustedes. Creo que la última novela que leí de literatura, si se puede decir, era Un hombre de verdad, un artista ruso, sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora que han estado hablando tanto de esto de la persona del francotirador, la película esa que está de moda. Bueno, realmente este tipo de películas nacen de la forma en que los soviéticos en esa isla, en esa ciudad, detienen a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Tienen aproximadamente 2 millones de muertos, ¿no? Y ese desgaste lo hacen porque tenían la firme convicción de que de allí no pueden pasar el río. 1,5 millones son militares, 500.000 son habitantes, y la moral en la tropa se cae a tal punto que deciden rescatar historias e idealizarlas para la comunidad, para levantar la moral de la tropa. Y una de esas historias es de un joven piloto que pierde sus piernas en un combate en el avión, vuelve a recuperar la capacidad de movilizarse y empieza a contar toda su historia, cómo se vuelve a reinventar él. Judith nos va a abandonar tan rápido. Ay, sí, bien, estoy La muy interesada, poeta. por eso estoy aquí. Pero Sí. entonces, La poeta me pandinesia. cuenta, ya estuvimos hablando de ti, estuvimos hablando, perdón la interrupción, estuvimos hablando, es que la cita es en Palmira a las 6 de la tarde, con una persona que tiene agenda, Vaya. El tipo se vuelve el guerrero muy fuerte y en todos los elementos, además porque todo el mundo lo menospreciaba por la discapacidad que tenía, y se vuelve en uno de los héroes que se vuelve el símbolo, igual que el francotirador, el real, es ruso, y toda la historia nace sobre él y es la fortaleza que les ayuda a compensar en el momento del invierno más fuerte. Es una de las lecturas que hacía mi padre. En la biblioteca yo tengo los libros y la agenda de él, y no sé, de jovencito me puse a leer los libros que él leía y ese me llamó mucho la atención. Me hacía la pregunta a él y había empezado César, ¿no? Gustavo. César Gustavo. Gustavo había terminado con lo de la exposición del amigo de él. Pues tomándolo aquí en temas de literatura, ustedes saben que los japoneses llegaron al Valle del Cauca atraídos por el libro María, de Juan Isaac, y revisando el tema, María fue escrito como en 1850, 67. 1867, y tiene muchos elementos de autobiografía.
parte de lo que nos contaba en el poema Judith, también lo encuentras en La María. Son los temas de las destrucciones de los bosques, las cacerías de las dantas, los aves que el tipo cuenta allí en sus travesías cuando iba a buscar el médico, o cuando estaban los ríos caudalosos que tenían los ataques de asma, María, y todo eso se acabó. Se acabó, la esclavitud también. Y se acabó en un momentico muy cortico, y es un problema de la economía, ¿no? O sea, para bien o para mal, el Valle del Cauca está sobre el paralelo 4, y eso son una perpendicularidad o un ángulo que caen los rayos del sol, que la productividad de nuestra tierra es muy alta. Todos los países tienen la producción de la caña, por ejemplo Cuba, que es tan famoso, tiene dos producciones, una producción alta y una producción baja, y el promedio de hectárea son como 80 toneladas por hectárea, con los mejores desarrollos en investigaciones en esquejes de caña. El Valle del Cauca está sobre 100, 120 toneladas año, porque las dos producciones nuestras, ambas son altas, ¿sí? Y esto se volvió la tragedia para los vallecaucanos en gran parte. Imagínense que todo lo que era el valle tiene más o menos, no el departamento, sino el plan, tiene aproximadamente 300.000 hectáreas, desde el norte del Cauca hasta Risaralda. Y esas 300.000 hectáreas se acabaron solamente en 150 años, ¿sí? En 150 años las 300.000 hectáreas, que eran un bosque seco tropical, pasaron a ser en su gran mayoría 280.000, 250.000 son caña. Y se da por esto, y la tenencia de la tierra, pues me imagino que ustedes la tienen más que clara. 4 millones de habitantes que tiene el departamento, solamente 4.000 familias son las dueñas de la tierra de los ingenios. Y alrededor del río se hacen los ingenios, aproximadamente 12, 14. Y esos ingenios ya no son de 4.000 familias, sino de 400 familias. Y en ese momento estamos en el momento de mayor rentabilidad de todo el modelo que se hizo allí, que es el alcohol carburante. El alcohol carburante solamente lo tienen como 3 ingenios de los 14. O sea que estos ingenios, que son los que están vendiendo en ese momento el porcentaje de alcohol que por ley se le pone a la gasolina en todo el país, por un grupo de presión principalmente de parlamentarios vallecaucanos, hace que el negocio sea tan rentable, que estas familias que tienen las plantas de alcohol carburante sean las más ricas de lo que nos podamos imaginar. Y ya no son 40, ya son 4, ¿no? Y ahí empiezan un poco de confrontaciones sobre cuál debería ser el modelo y qué deberíamos hacer a futuro en el departamento. Mucha gente exige que los planes de gobierno sean desarrollos participativos de muchos sectores. Y muchas veces uno cae en la trampa de empezar a hablar en muchos sectores y de no tener o todo completamente estructurado, o de dejarlo a que lo estructuren. Porque cuando son tantas voces, llegar a puntos claros y de concertación se vuelve una locura. Creo que al día de hoy poca gente en el país podría decir que tiene planes estructurados y desarrollados para un alcalde o para un departamento. Lo que yo tengo son sueños, ¿sí? Los mismos sueños que tenían esos japoneses cuando llegaron aquí al Valle del Cauca. Y tengo algunos pilares que son para mí, de mi forma de vida, de mi historia, como la base sobre lo que yo me desarrollaría, ¿sí? Y sobre eso pues estoy dispuesto a que lo construyamos como nosotros pensemos que debe ser el Valle del Cauca, ¿sí? Por ejemplo, el último reducto frutícola del departamento fue el norte del valle. Era donde se cultivó lo último, lo que era el algodón, el sorgo, la papaya, bueno, todos los cítricos, las uvas, ¿sí? Desde Tuluá hacia allá, estamos hablando hace 20 años, en Tuluá solamente tenía 20.000 hectáreas en algodón. Estamos hablando que hoy en día Tuluá no tiene ni 500 ni 100 hectáreas en algodón, ¿sí?
era la mota de exportación, la más importante del país era la tulueña, por lo que les hablaba ahorita de la perpendicularidad de los rayos. Y todo se acabó con los tratados y con la apertura de las fronteras que viene desde el gobierno de Gaviria. Incluso se sostuvo más, la apertura económica, se sostuvo más en el norte del valle, pero no por cuestión económica, sino porque el propietario de la tierra en el norte del valle tiene una gran ascendencia con el narcotráfico, que fueron la segunda oleada de narcotraficantes que principalmente tenían más afinidad con la parte alta de la cordillera, ¿sí? Entonces esos campesinos que se volvieron los grandes poderosos y tenedores de la tierra en el plan, trasladaron esa vaina de tener aquí en la cabecita el cultivo del pancoger y de muchas cosas, y no tenían la concepción de la caña. Por eso tuvimos grandes desarrollos como todo lo de Grajales, y lastimosamente se vino al suelo, ¿no? No es que haya sido una política del departamento, sino que fue una realidad a partir del narcotráfico. En la medida en que el narcotráfico decayó y fueron acabadas estas estructuras, en los últimos 7 años hemos visto la reducción total de los frutícolas en esa parte del departamento, en el norte del valle. Roldanillo, que lo hablaba la señora ahora, por lo del festival de poetas, de poesía, de mujeres poetas, tenía más del 50% en el plan de frutícolas, y hoy creo que el 90% ya es caña. O sea, hay un crecimiento de los ingenios hacia esa zona impresionante, empeorado más por la gran sequía del 2009 y por las grandes lluvias del 2010, cuando se revienta el dique y se quedan bajo el agua 11.000 hectáreas de cultivos de frutales. Ya la gente los dejó y le dieron el paso a la caña, con la tragedia que en la frutícola vos puedes utilizar 11 personas por hectárea, y en la caña vos utilizas una persona por hectárea, ¿sí? Contradicciones que tienen que ver con el mercado, contradicciones que tienen que ver con el medio ambiente, que son muy complicadas. Por ejemplo, decía ella, qué difícil las quemas. Y existe maquinaria para hacer el corte de la caña sin necesidad de quemas, pero esa maquinaria inmediatamente le quitaría la mano de obra o el empleo al menos a 15.000 o 20.000 personas. O sea, ¿usted cómo logra la compensación, o cómo logra una política, o cómo se compromete usted frente a esas realidades? ¿Sí? El tema de las cooperativas pacíficas, les decía, hermano, aquí hay trabajito. Y resulta que las cooperativas estaban pensadas era para que ellos mismos trabajaran, no para que ellos trajeran mano de obra. Muchos pensaron también que podían traer mano de obra y ganarse la plata de otra forma. Y cuando trajeron a todos sus primos, se creció la cantidad de población flotante que llegó al Valle del Cauca, está calculada en 22.000, 25.000 personas. Y empezaron la competencia entre ellos mismos, y obviamente trabajaba un día y descansaba 3. ¿Por qué? Porque había otro que estaba supliendo el campo, y generó una crisis social que los ingenios también tuvieron que recapacitar y están tomando otro tipo de... Sí, claro, hay, a mi manera de ver, algo que uno no puede desconocer, y es que por la tendencia política que uno pueda tener, de izquierda, de derecha, como se llame, también es cierto que uno no puede gobernar sin contar con esos capitales que son importantes y que son los que generan el empleo digamos, en el Valle del Cauca, para hablar de los canicultores. Qué pena la imprecisión, pero sé que hay un pueblo, no sé si, pues tampoco del tamaño del Valle del Cauca, no sé si del tamaño de Cali, puede ser menor, en los Estados Unidos, donde trabajan, por ejemplo, el maíz. Y toda la economía, o muy buena parte de su economía, está alrededor del maíz. Entonces, desde el afrecho, desde la biomasa, desde el alcohol, la masa, los tejidos, los bolsitos, todo es a raíz de allí, y digamos que es una apuesta a ganar donde todos ganan. Por supuesto va a haber el que va a ganar un poco más, por supuesto el que mete el dinero, la inteligencia, y bueno, y toda esta clase de puesta en escena, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo hacer para que el Valle del Cauca, que ya pues está muy grande, pues, y el manejo ya no es tan fácil, pero que si ya sabemos que el monocultivo es el que lo tenemos ahora, es el de la caña,
¿cómo podemos involucrar a todos los ciudadanos o a buena parte de la ciudadanía donde todos ganemos? Donde con la biomasa, con todas las cosas podamos ganar, cosechar, tejer, en fin. ¿Cómo podemos involucrar esto? El problema es que hace 20 años la melaza que sale después del procesamiento del azúcar era basura, ¿sí? Y eso se lo regalaban a la gente. Perdón, porque uno le pregunta a Irma y Irma no sabe, no está para venir con todo respeto. Entonces, la melaza... Lo que le diga a Dilian Francisca, por supuesto. La melaza era... lo regalaban y con eso alimentaban cerdos a alguna gente que dejaba el trabajo de recogerlos. Después llegó un gran negocio que se llamó, creo que Fincasa, y Fincasa esa melaza la convirtió en concentrados. Por eso las grandes distribuidoras de concentrados del país se ubicaron en el Valle del Cauca, por eso las grandes avícolas en la zona entre Tuluá y Buga, por eso todo ese tipo de desarrollos. Con el desarrollo de la tecnología, en los últimos 10 años, estamos abocados a que la melaza es lo que más rendimiento está dando en todo el negocio del azúcar. Porque la melaza es la que ponen a descomponer y es la que está produciendo el alcohol carburante. O sea que nosotros jugarnos o pensar un desarrollo a partir de los desechos de ellos es muy difícil, porque los desechos de ellos son lo que más plata está dando en ese momento. Incluso lo que ya queda de cachaza lo están consumiendo en las calderas, que son lo necesario para poder hacer todo el proceso de fermentación. Yo no creo y no veo muy viable, además nunca he visto un compromiso real por parte de Azocaña o Procaña frente a la comunidad como para generar empleo, generar este tipo de desarrollos. Lo veo muy difícil que lo encontremos, y qué más quisiera yo que decir eso. Pero es tan difícil porque lo han trabajado durante tanto tiempo y tantos años y se han consolidado de tanta forma que es muy poco lo que uno les puede aportar. Lo que yo creo que deberíamos hacer, ¿sí?, es que los narcotraficantes del Valle del Cauca, casi todos colocaron parte de sus recursos en compra de tierras en el plan, ¿sí? Lo que no nos cuentan es que ahorita que han habido tantas extradiciones, aproximadamente 25.000 hectáreas, 25.000, que no es nada poquito, están en manos del gobierno, ¿sí? Y están en manos del gobierno allí. ¿Qué es lo que no me gusta a mí? Esas 25.000, en vez de ponerlas con una misión social o con algo como lo que vos estás pensando, se las entregan en concesión a los dueños de los ingenios. Entonces, yo como gobernador, ¿qué pensaría? Yo lo que pensaría es 25.000 hectáreas para seguridad alimentaria en el Valle del Cauca, ¿sí? Muchas veces todos creo que nos queríamos pensando que el Valle podía ser la despensa de toda Latinoamérica. Pero ahí vas a encontrar mucha resistencia por esa propuesta. Sí, pero la tierra no es de ellos. La tierra no es de ellos, ¿sí? Y entre todos los escándalos que han pasado con el manejo de todas las propiedades de la Dirección Nacional de Estupefacientes, eso siempre lo pasa de agache. Yo creo que nunca se mediatiza el tema de las 20.000 hectáreas o 25.000 hectáreas. ¿Eso se acabó porque era un roba-roba, ese DN? Claro, claro. Incluso hay un hotel aquí que se llama Plaza Versalles, que queda ahí al lado de Dime y al lado de la Clínica de Occidente. Ese hotel también fue confiscado al narcotráfico y a un político tradicional de la ciudad, de un partido tradicional de la ciudad, se lo alquilaron en 2.000 pesos al año. Un hotel. ¿Sí? Hay documentos y cuando estamos en campaña eso sale, pero no pasa nada. Entonces, lo que yo creo es que, lo que les decía ahora es que hay unos ejes que para mí son básicos. Por ejemplo, la protección de las cuencas en el Valle del Cauca. No tenemos una política clara para la protección del agua. Por eso Cali está teniendo problemas en el suministro de agua potable. Si yo llegase a estar en la gobernación, para mí sería un eje fundamental jugar a lo estratégico. Y jugar a lo estratégico es proteger el agua. Y sería, para proteger esas cuencas, lo que yo necesito es tener alternativas laborales para toda la comunidad que no puede estar aquí en el plan, que sube a la parte alta de la montaña y empieza a depredar las cuencas, ¿sí? Entonces, si uno encuentra la alternativa para ellos, le quita presión a la cuenca y podríamos nosotros garantizar el agua de todo el departamento, que no es un proceso de 2 años, es un proceso de muchos años, pero hay que empezarlo a hacer. Entonces creo que eso sería una de las alternativas y eso es lo que podríamos buscar para empezar a generar algo de empleo, que tampoco va a ser la solución total del departamento, ¿sí? O sea, la gente, vos estabas hablando ahorita de cifras de desempleo,
Cuando yo estaba en el Senado, una vez tuve una gran discusión con el ministro del Trabajo. Si ustedes miran la población activa en Colombia, son 20 millones de colombianos. Si miramos las cifras de empleo, el gobierno dice que hay empleados el 80%, ahorita ya dicen que el 90%, que ya bajamos a una cifra. Sí, sí, la señora que vende minutos. Sí, Está pero cuando usted mira cuántas personas pagan EPS, pensiones, lo de ley, sola administración de riesgos laborales, solamente encuentra 5 millones. 5 millones. O sea que realmente el desempleo está sobre el 75%. Y eso es, si en Cali es difícil, imagínate cómo son las cosas en Roldanillo, en Zarzal o en eso. Por eso los niveles de violencia en estos municipios es supremamente alto. Las tasas de homicidio son mucho más altas que las de aquí de Cali. ¿Qué me vas a decir? No, pues es que no, son tantas preguntas también para que los colaboren, pero yo Sí, pensaba... porque otra cosa que me preocupa a mí es que bueno, la salud, la inseguridad en Cali, pero básicamente es los desplazados. Ahora nos llegó otros desplazados del Nariño. Sí, hay un escándalo con eso que nos están exportando los desplazados. Exactamente, entonces más desplazados es menos trabajo, porque resulta que son personas que están con necesidad y tienen que llegar a la informalidad. Y eso te resuelve el alcalde y eso es, sí, porque es que el desplazado no es porque se vino para Cali o para Popayán, no, es que es un desplazado, es una problemática de tierra, una problemática de seguridad, pero eso nos afecta como municipio, porque nos estamos estancando, así sea que venga de Popayán o que venga de Tuluá, donde pues, es que somos la misma comunidad. Entonces ahí en ese tema... debe estar pensando, oiga, yo llegué al sitio equivocado, yo venía por literatura, y me tocó política en el día de hoy. Es que yo creo, yo hasta pienso que mucho de la literatura que se produce tiene que ver con la política. Lo que trazan los políticos, cómo van a vivir sus ciudadanos, digamos, esa realidad. Tiene que ver con el contexto. Sí. Sino que él habla de algo, de sus sueños, pero yo diría que eso es como peligroso en una reunión de políticos, que es muy válido, ¿no? Es lo que dice. Los sueños con los que llega usted como candidato, ¿no? Pero, bueno. Porque es muy peligroso. No, pues es mucho más fácil para uno como escritor, ¿sí? Empezar a plasmar sueños, ¿sí? Que en su caso como que tienes que concretarlos, ¿no? Bueno, por ejemplo, a mí me gustaría que me contaran de esos sueños. Por ejemplo, que terminan convirtiéndose, que pueden terminar convirtiéndose en uno de sus proyectos de gobierno, por ejemplo. En esos 4 años, por ejemplo... Y claro, y lo que, o sea, lo que usted dice es cierto, hay cosas que no se realizan en 2 o 3 años, ¿no? Depende mucho de otros gobiernos para que se realicen, pero llega otro gobierno y para y cambia sus políticas, algo que pueda realizar, un sueño que pueda cumplir en 4 años. Te voy a contar otra cosa, te voy a responder primero lo que me estás preguntando y después te voy a contar un cuento. Bueno. El 2010 fue el año de mayor lluvia en el país como en 50 años. Y no sé si se acuerdan ustedes que hubo unas inundaciones en las barracas desde Mediacanoa hasta allá. Antes los ríos tenían unas zonas de expansión. Entonces cuando llegaban las épocas de lluvia, el río se abría, ¿sí? Pues en última nosotros somos plan no porque el patrón haya llegado con la motoniveladora y la haya puesto, sino por esos tiempos de lluvias que los sedimentos se esparcían uniformemente y nos generaba esa mesita que teníamos en el Valle del Cauca. Cuando empieza todo el desarrollo de la tecnología, lo que nosotros nos inventamos es subir los jarillones para evitar de que el río se desborde. Al generar nosotros esto, lo que hacemos es evitar de que el río se expanda y darle velocidad al agua. Y eso lo que hace es empezar a acabarnos toda la biodiversidad en el río, ¿sí? Cuando se discuten los presupuestos en el Congreso, por la emergencia invernal del presidente Santos, se destinan 14 billones de pesos para la emergencia invernal. Y esa plata se manda a un fondo nacional y de allí se prende todo el mundo y se vuelve una lista de mercado. Entonces el alcalde quiere levantar un puente un poquito más, otra cosa, otro no sé qué, pero nunca hay una solución estructural. Por ejemplo, la zona franca del Pacífico, que queda cuando vos vas para el aeropuerto, vas hacia Jumbo,
llegas ahí a Sencar, volteas a mano derecha, pasas el río Cauca, pasas una quebradita que se llama Obispos, y más adelante aquí está la zona franca del Pacífico. Se inundó, y con esa inundación recuerdo que una empresa Kraft estaba allí y se fue, y nos dejó sin empleo a 1.600 personas. Y con eso, de la plata que le mandaron al Valle del Cauca, se gastaron algo así como 3.000 o 4.000 millones de pesos haciéndole un muro de concreto y de tierra para que eso no se vuelva a inundar, ¿sí? ¿Qué me encantaría, amigo? ¿Qué sería un sueño para mí? No gastarme 4.000 millones de pesos en solucionarle un problema, algo así de 50 o 20 hectáreas, sino que me encantaría invertirlos en la cuenca de un río para recuperar los árboles, los pajaritos, los animales, la biodiversidad que se construye en todo ese eje estratégico de una cuenca. Entonces, si vos me decís qué sueño se podría hacer, eso sería un sueño para consolidar. Pero los sueños van más allá. Fíjate que yo nací de una cuna de un papá que fue fundador del M-19, ¿sí? Mi papá, como fundador del M-19, antes se sube en las FARC. Hoy salió un artículo muy interesante en la revista Semana sobre cosas de las FARC, interesante que lo lean. Lo escribe un señor que se llama Diego Arias. Cuando él hace unas propuestas al interior de las FARC, consideran que está siendo una persona que tiene otra ideología diferente, le hacen un consejo de guerra y le declaran pena de muerte. Entonces él se va de allí y fundan el M-19 en la coyuntura de Rojas Pinilla, de la pérdida de las elecciones. Un movimiento principalmente universitario, principalmente del sur del Valle del Cauca, del sur del país, del Valle del Cauca y del Cauca. Y el Valle siempre ha estado relacionado como primero lo que pasa en el Valle va a pasar en el resto del país en el resto de años. O sea, nosotros hace 200 años, cuando estábamos en el tema de la independencia con Bolívar, las primeras 12 ciudades que se declararon independientes fueron las ciudades de Cali, Buga, Popayán, que son las ciudades confederadas, que lo hacen 20 años antes de Bolívar, o 12 años antes de Bolívar, no recuerdo exactamente el tiempo. Entonces siempre, no sé por qué, ha habido aquí una punta de lanza en los procesos sociales del país, ¿sí? Y en esa época, nosotros como vallecaucanos, mi papá era de Roldanillo, mi papá es uno de los pocos comandantes que muere en combate, y muere en combate aquí dentro de Cali, en una casa que queda aquí cerquita, en Los Cristales. Y yo crecí con un miedo hacia la policía y el ejército, la cosa más barraca. O sea, yo de 9 años, 10 años veía a la policía y me escondía bajo los carros, ¿sí? Literal, pánico le tenía, ¿sí? Un sueño para mí es poder construir una relación diferente desde la izquierda con la institucionalidad, ¿sí? O sea, yo pienso que debemos ser contestatarios, debemos tener la posibilidad de pensar, debemos entender los procesos sociales, pero debemos de entender también los procesos económicos y la evolución de la economía. Porque aunque a mí también me encanta lo de Grecia, y también creo que con la Troika se le fue la mano sobre la forma en que están interviniendo sobre Grecia, ¿sí? También creo que hay unas evoluciones de las economías de mercado que no podemos cerrar los ojos. O sea, Rusia se acabó, se cayó, la cortina de hierro se acabó, ¿sí? España está sumida en unas crisis de corrupción berraquísimas, ¿sí? Yo no sé, pero hay muchas cosas que decir frente a lo de Maduro, ¿sí? O sea, si hay conspiraciones frente a Maduro, yo las entiendo, pero también entiendo que el proceso se quedó truncado porque hubo más ideas que realidades en la ejecución del proceso, ¿sí? Entonces creo que la forma en que tenemos que desarrollar la diferente o la otra forma de ver el país y de ver la economía tiene que estar aunado con esas instituciones, ¿sí? Y tiene que estar aunado un poco con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nuestra mayor cantidad de personas están en la Iglesia, ¿sí? Y tienen una creencia frente a eso. Y también tienen que haber unas instituciones que tenemos que fortalecer de una u otra forma, ¿sí? Y también tenemos que construir un discurso de seguridad frente al tema. Porque aunque yo soy una persona de izquierda, soy una persona que siempre crecí en estrato medio bajo, ¿sí? Y conozco más que cualquiera las necesidades de un muchacho a la edad de los 14, de los 15 años y de las 50 cosas que se le pasan por la cabeza. También creo que nosotros tenemos que proteger a la ciudadanía y tenemos que construir ese discurso que permita la injerencia de los elementos de seguridad que le permitan vivir a la gente tranquilamente, porque también una descomposición social
que pululan, que explotan, que también necesita un tipo de intervención. Obvio, no solamente puede ser el policivo. El tipo de intervención es el que le permita a la gente accesar a la universidad, el que permita a la gente tener la oportunidad del trabajo, pero también tiene que ser el policivo. Entonces, para mí el sueño es ese. O sea, ¿usted se imagina que el Valle del Cauca fuera el primer frente amplio en Colombia de los que ya ha habido en Latinoamérica? Imagínate que el primer frente amplio que hubo fue el que hubo en Uruguay, otro que hubo en Argentina que permitió que los Kirchner llegaran, otro el que permitió que Michelle Bachelet llegara en Chile, ¿sí? Y nosotros todavía seguimos entre convictos, grupitos, grupúsculos, no sé qué, sin poder encontrar la salida a nada, porque somos tan beligerantes entre nosotros que somos imposibles de armonizar. A diferencia aquí de lo que decía el amigo, ¿sí? A mí no me gusta lo de Petro. Dígame cuáles son los grandes derroteros que puede estar demostrando Petro en ese instante. No, a mí no me parece. Me parece que Petro se quedó en el papel del senador conflictivo, ¿sí? Que era el papel de él en el Senado, pero no fue capaz de armonizar para sacar unos grandes eventos adelante. Siguen hablando de metro, pero estamos en el último año de Gustavo y no hay contratación de metro. No hay estudios tirados al suelo. Incluso terminó haciendo el día sin carro. Fácil no le ha tocado, pero es que no le ha tocado. Claro, no, pero ha demostrado que se puede. Pero en el sentido de que por lo menos con la ley ha podido ir a la Corte Internacional y poder el fallo frenarlo. Es decir, actúa en justicia, no va a defenderse. Yo quiero a Petro, o sea, pero yo tampoco puedo ser ciego, y te lo digo porque conozco, o sea, ahí puedo yo invocar a Martí, ¿sí me entiendes? ¿No te gusta el polo? Conozco, ¿cómo? No, yo soy del polo, yo soy del polo. Yo puedo decir como decía Martí, conozco al enemigo porque lo conozco desde sus entrañas, ¿sí? Lastimosamente mucha gente abajo de Petro, mucha gente se dedicó a ponerle la lupa para pelear con el polo que a construir hacia adelante, mucha gente. Mira el lío de las basuras, ¿sí? O sea, hay 50 cosas que no quedan en lo insoluble. Entonces yo sí entiendo las ideas y entiendo lo de la gran pelea en la Plaza de Toros y entiendo la importancia y lo simbólico que es y lo necesario que es, pero hay muchos discursos que no alcanzan a aterrizar y ya no tienen oportunidad de decir es que no me dejaron. O sea, ya fue alcalde, ¿sí me entiende? Y está en la mitad del último año. Pero o sea, la posibilidad de ¿qué político, con todo respeto, se puede abrogar derechos de que ha terminado cosas cuando el país sigue estando en construcción hace 200 años? Desde Bolívar hasta acá no ha habido un municipio, por ejemplo, que ahorita tenemos que tocar el tema de Buenaventura, que es clave, y donde, yo digo, estamos adelantados y nos sentimos como hasta de primer mundo, pero es porque nos toca ahí pegados, porque toca, es decir, porque el señor Lleras y los grandes presidentes estuvieron acá y trajeron ciertas cosas, pero nosotros definitivamente no estamos preparados para muchas cosas. Empezando que qué aporte es para los jóvenes. ¿Qué aporte para los jóvenes? O sea, ¿qué hay para los jóvenes hoy? ¿Qué es el futuro? Pepe Mujica maneja un discurso donde él es coherente con él, ¿sí? Y esa coherencia de lo que él verbaliza y de lo que él es tan total y tan transparente que logró un salto total, y en 4 años. Entonces no es un problema de tiempo, es un problema en que la coherencia y la forma de hacer las cosas tienen que abandonar. Miren, voy a decir cosas pero entiéndame, no quiero destruir a Petro, pero póngale cuidado. Del polo renunciaron 3 senadores para irse donde Gustavo Petro, se los va a nombrar: Camilo Romero, Avellaneda, Guevara. Los 3 se fueron para la lista verde. Dígame, ¿a quién ayudó Gustavo Petro a que saliera como senador en la Alianza Verde? Camilo Romero lanzó a su papá, no salió. Guevara se lanzó él, no salió. Y Avellaneda no salió. ¿Ustedes? No, en esta elección Avellaneda quemó, ¿sí? Por ejemplo, de la gente de la estructura de Gustavo están 3 precandidatos a la alcaldía: Guillermo Alfonso Jaramillo, Holman Morris, María Mercedes Maldonado. Al contrario, cuando se dio la ruptura en el polo
y se salió Petro del polo, se llevó con él a un señor que se llama Carlos Vicente de Rux. Y en ese instante de Rux era candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Sí? Y llegó Gustavo, llegó y dijo, no, aquí el candidato, después de unos meses y decirle, sí, vos sos el candidato, no, el candidato soy yo. ¿Sí? Que vos sos el que seguís. Te lo digo porque yo estoy en esa conversación sentado. Y estamos terminando y Carlos Vicente ve que el que menos Gustavo le está dando la mano para que siga el pedazo es él, sino que le dio la mano a Holman y le dio la mano al otro. Entonces Carlos Vicente dio la vuelta y hoy en día es el crítico de Petro y es otro precandidato. Entonces, lo que yo veo en Gustavo, ¿sí?, es que la forma de él de relacionarse con el mundo siempre ha sido con los grandes conflictos y la forma en que los denuncia. Y eso está bien, es necesario en la sociedad, es necesario. Ojalá hubiesen muchos más Gustavo Petro, si no los hubieran matado, ojalá. Pero para ejecutar se necesita también otro relacionamiento con la sociedad, ¿sí? Y se necesita de convocar a muchos sectores para ponerse una meta, la que sea, buena, mala, bonita, gustosa, no gustosa, ¿sí? Pero esa forma de convocarla no la logró, a mi gusto no la logró. O sea, yo no puedo decir Comunidades Comunitarios fue el programa de Lucho hace 8 años. Se volvió un nido de corrupción, lo que ustedes quieran lo acepto. Pero Gustavo lo castigó y no fue capaz de suplirlo con otro programa, ¿sí? Dio la gran batalla por el bloque de agua arriba en la parte alta de Bogotá. Y es una batalla bellísima porque es necesaria. Pero también llegó y canceló todo lo que podía hacer desarrollos para Zipaquirá, para Chía y para otros municipios. Que en la medida en que esos municipios crezcan fuertemente, Bogotá deja de ser ese niño macrocefálico que está allí, grandísimo de cabeza y con poquito cuerpo, sino que empiezan a haber otras cabecitas y podría tener un modelo más equilibrado. Entonces, no se logró. Entonces, obvio, como siempre ha estado en grandes discusiones, ahora todo el mundo le apunta a Gustavo y no le dan tiempo a él de muchas otras cosas. Pero eso no puede ser la respuesta ante una comunidad que lo eligió. Tiene que responder. Si no, entonces nos queda faltando. O sea, a mí me parece que nos quedó faltando. Y me parece que tiene que hacer el otro saltico. O sea, tenemos que hacer otro saltico como gente que piensa el país desde otra forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el momento en que logremos convocar esas cosas para ponernos en eso de acuerdo en común con mucha gente. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan hacer? O sea, ¿qué? Primero que todo, muy buenas tardes, queridos amigos. Hace mucho tiempo que no venía con estos grupos. Yo los veo porque bastante yo le tengo allá unos poquitos que hablar. Ah, ok. Esteban, Esteban Blandón, ya saben, cualquier cosa. Vargas Vila. Eso, claro, Vargas Vila, sí. Hasta luego. No he pedido ni a otro grupo de poesía. Pero no te hagas aburrir la conversación, Vargas Vila. Felicitaciones y pues que todo les salga. Y estaremos seguramente apoyándolo. Hasta luego. Adiós, pues, entonces, como le iba a decir, ¿Cómo es que es tu nombre? Que el tuyo es el único que no me puedo acordar. Michael. ¿Y tu apellido? Barona. Barona. Barona de acá del campo. Bien. Como decía diciendo antes de la introducción del compañero, hace mucho tiempo que no nos acompañaba en este espacio que quiero mucho. Yo soy uno de los pioneros que ha estado firme en el proceso y lo ha visto consolidarse con el tiempo. Era encabezado por Juan Carlos Ballesteros y después posteriormente le pasaron la batuta aquí al amigo y él ha seguido en firme la tarea. Otros cuantos. Me invitó el compañero Gustavo a esta conferencia especial. Me dijo señales de tu presencia y pues me dijo que la orientación del proceso de hoy iba a ser más política que literaria y que íbamos a estar pues en pos de hacer preguntas o hacer comentarios
para ayudar a aclarar un poco el horizonte político del Valle del Cauca en pos de una futura victoria en las próximas elecciones. Hasta ahí nos entendemos. Bien, entonces mi comentario, más que pregunta, vamos a comenzar con un comentario, después las preguntas irán hilando, es, recordando lo dicho por la compañera Claudia, acerca de la problemática de los desplazados que cada día vienen siendo más. Salen indígenas que vienen del Cauca, salen indígenas que vienen desde Ecuador, salen personas afro, salen indigentes por doquier, sale una cantidad de gente a las calles de Cali a convertirse en un problema en el espacio público, porque hacen bulto, huelen mal, están sucios, muchos tienen enfermedades, como no tienen una seguridad, pues sencillamente quedan literalmente jodidos si llegan a tener alguna herida, si llegan a tener alguna enfermedad. Muchos ya en este momento han muerto y otros que están enfermos pues tienen que aguantarse porque nadie los va a recibir en la situación de estar indocumentados, etc. Eso sumado a otras cuestiones que obviamente ya tú estás conociendo y irás conociendo, hace que el panorama político de Cali como capital del Valle del Cauca sea bastante oscuro. Y ya como bien lo has explicado, el manejo de la economía de nuestra industria canicultora es un manejo abiertamente neoliberal y por tanto no está interesado en hacer un trabajo social y mucho menos en mirar lo ecológico. Entonces, en ese escenario y en esas condiciones, a mí por lo menos me resulta particularmente complicado que esta tarea la puedan abarcar un grupo de personas. Me parecería mejor, como bien en algún momento lo planteó el compañero Danilo, que entre todos los caleños y caleñas, entre todos los colombianos que habitamos este valle, abordemos y nos apersonemos de esas problemáticas puntuales en términos de que convivamos en el contexto donde se desarrollan dichas problemáticas. ¿Por qué? Históricamente se habla de que nosotros vivimos en una democracia, entendida como un gobierno desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, etc. Eso implicaría de que el poder está en manos del pueblo y que es el pueblo el que elige a sus representantes con un voto de conciencia, creyendo y sabiendo plenamente que esa persona o esas personas están plenamente facultadas y formadas para poder administrar equitativamente los bienes de todos, que se pagan mediante impuestos. Pero la realidad nos dice que en el momento en que este grupo de personas, llámese Partido Verde, Polo Democrático o el que le corresponda tomarse la curul en próximas elecciones, llega al poder, inmediatamente da la espalda a sus votantes y por esta apretada agenda que manejan, pues sencillamente no van a tener tiempo de acercarse a la gente, de considerar sus puntos de vista, y si se hace como un ejercicio académico de investigación sociológica, y quedan los datos en el papel y quedan los compromisos en el papel, pero la realidad
es completamente disfuncional con esos planteamientos iniciales. Entonces, creo yo que si se quiere tener una política efectiva que realmente contribuya al bienestar de todos y no solamente de un grupo en el poder, pues hay que retomar un ejercicio que se hacía hace muchos siglos en los primeros países democráticos que fueron Grecia y Roma, que es las asambleas populares, en donde se ponía a disposición de la gente las decisiones a tomar y todo el mundo, en forma de comités, por barrios, por sectores, etcétera, iba dando su posición al respecto de cuál sería la salida más coherente y se hacía votación en pos de eso. No, como para darle celeridad pues, por el tiempo de Mauricio también, ¿tienes alguna pregunta concreta? Sí. No, lo que pedí al inicio, eso es un comentario. La pregunta será después. Listo, entonces esa es la situación, esa es la lectura que yo le doy a la cosa política. Porque siempre el discurso se queda en palabras y los compromisos en el papel, pero en el acto siempre se ve que hay una disfunción total aquí. Gracias, Michael. Michael Barona. ¿Qué estudiaste vos, Michael? Filosofía. ¿Dónde? En la Valle. ¿Y en dónde estás trabajando ahora? Estoy dedicado de lleno a la literatura. Estoy trabajando con 3 colectivos, Laboratorio Poiesis, donde hacemos investigación. Laboratorio Poiesis. ¿De la Universidad del Valle? No. La Valle es Poiesis Univalle. Laboratorio Poiesis es otro colectivo muy diferente. El lineamiento del Laboratorio Poiesis es la investigación y la experimentación de la literatura no convencional o de las literaturas complejas. El enfoque de Poiesis Univalle es el grupo de poesía de los universitarios de la Valle, que está más ligado a la tradición literaria clásica o contemporánea. Son 2 contextos muy diferentes. Entonces yo hago parte del Laboratorio Poiesis y ahí soy coordinador. De Poiesis Univalle soy cofundador. De Poesía al Viento soy coordinador. Es un espacio que tenemos todos los miércoles de 7 a 9 dedicado a la Una pregunta, amigo filósofo. Y de otros colectivos. Cuando dices que te dedicas a la literatura, es que en esto, o sea, el laboratorio, por ejemplo, te paga un salario, estás allí, o cómo tienes tu manutención. Los colectivos son una iniciativa libertaria, por lo tanto todo el que participa de ellos participa de manera voluntaria y el aporte es voluntario. Y de la producción literaria que va saliendo de cada colectivo, de eso es que se recibe un estímulo. Y otra pregunta, ¿tu atuendo, por ejemplo, la cola, significa algo? Sí, yo pertenezco paralelamente al movimiento de conciencia de Krishna. El collar que te dices... El collar que tengo se llaman yapas, es el equivalente al rosario para la tradición cristiana. Dice que encontraron un monje en posición de loto que tiene 300 años y está completamente conservado. La mano derecha del Dalai Lama dijo que estaba vivo, era en un estado de conciencia, Está en profunda meditación. Profunda meditación. Puedes hacer un nivel de conciencia y de preparación mucho más alto al promedio. Lo nota uno en tu lenguaje, en tu expresión corporal, en la forma en que hilas las ideas. Y sobre eso percibes el mundo, ¿sí? Y sería un ideal poder tener 2,5 millones o 4 millones de vallecaucanos, 2,5 millones de caleños, 4 millones de vallecaucanos con el nivel de conciencia tuyo y de preparación tuyo. Y estoy seguro que con una gran formación política podrían darse unas discusiones tan interesantes que seguramente nos encontraríamos frente a unas disyuntivas
que la gente podría aportar muchísimos elementos. Solamente lo hizo Suiza. En Suiza hay elecciones como cada 2 meses, ¿sí? Y las elecciones cada 2 meses es para temas como los que estás planteando vos, donde el foro y la comunidad completa tiene unos grandes editorialistas, se forman opiniones y la gente vota, además vota por correo, y las elecciones duran 2 semanas, ¿no? Tenemos una dificultad acá en Colombia, y la dificultad es que ese nivel de cultura que tú tienes, lo tiene creo que el 1.2, 1.5% de la población. La gran mayoría no lo tiene, ¿sí? Entonces, lo que le llega a la gente en términos de política y de información sobre todos los elementos son residuales, ¿sí? O sea, nosotros somos un 1% que estamos aquí, y no es porque yo sea culto como vos, no, sino porque este es mi vivir, y entonces leo las leyes, más o menos entiendo lo que están pensando las personas y tal. Estoy seguro que tu universo, el conocimiento al mío debe ser mucho mayor. Ese 1% vive y consume los elementos de decisión de ciudadanía y de comunidad constantemente. El otro 99% no, ¿sí? Y lastimosamente no tenemos la capacidad de que estén preparados. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones, normalmente nos definimos por modas, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo de moda. Hubo un escándalo de gripe aviar hace 6 años, si mal no recuerdo, y nos dijeron... ¿2010? Sí. No. No menos. Sí, la gripe aviar es relativamente joven. No. Es que me devuelvo. Sí hubo un problema de gripe aviar en el 2012, pero el problema punteó desde antes, cuando las noticias empezaron a decir de que había no sé qué, no sé cuánto, y nos dijeron que había un brote en Santander, y después nos dijeron que había otro brote en no sé dónde, y después tiene el tramascazo que había en Ciudad de México, 20 millones de habitantes, donde salen no sé cuántos porcentajes de vuelos para todo el día, y se cerró Ciudad de México y fue la locura, ¿no? Sí, señor. ¿Qué salió a hacer Colombia inmediatamente? Todo el mundo, ¡juepucha! ¡Tamiflu! Y fuimos y compramos, no sé, toda esa cifra loca, $30 millones en Tamiflu. Pero eso sí fue en el 2012. No, sí, ya dijimos que sí fue en el 2012. Antes empezaron a decirnos que venía la gripe aviar, que habían unos brotes en Santander, después nos dijeron que habían unos brotes en Argentina, no sé qué, no sé qué. Llegamos al año 2012 y ¡pum! Dio la gripe aviar en Ciudad de México. ¿Listo? ¿Ya estuvimos de acuerdo? No, porque es que lo que pasa es que lo que estás contando allí no es con la gripe aviar, sino con la porcina. Eso fue en el 2012 y fue con el Tamiflu. Ah, sí, fue con la porcina. Eso observó. ¿La H1N1? Sí. ¿H1N1? Sí. Bueno, Que inclusive la que sea. Para el efecto del cuento es, toda la población salió a decir, compren Tamiflu, y se compraron $50 millones en Tamiflu. Primer elemento. Segundo elemento, todo el mundo está de acuerdo, pero nadie escuchó a los científicos, ¿sí?, que estaban diciendo, oiga, eso no es verdad, ¿sí? No es verdad, y lo dijo el decano de la Nacional, y lo dijo el decano de la no sé por dónde. Segundo elemento, resulta que el laboratorio que nos vendió, siempre que se hacen compras de medicamentos a ese nivel, se compra con una clausulita, que el medicamento tiene que tener X vida útil, ¿sí? Si se llega a la fecha límite de la vida útil, entonces hay recambio, y es uno de los compromisos de los laboratorios. Pues resulta que a Colombia, y no solamente a Colombia, sino a todos los que salieron a la carrera a comprar Tamiflu, les vendieron medicamentos que se vencían en 3 meses. ¿Sí? De todo lo que compramos nosotros en Tamiflu, está en unas bodegas en el ministerio porque no se repartió Tamiflu en Colombia. ¿Sí? Entonces, a mí me encanta la idea de lo que planteas, pero creo que necesitamos un desarrollo comunitario a mucho tiempo para poder llegar a eso. No creo que todavía la sociedad esté preparada. Ahora sí puede estarlo. El problema es que hay un libro buenísimo, hermano, póngale el trabajo acá. Propagandas silenciosas, de un señor que se llama Ignacio Ramonet. Excelente. ¿Sí? Director del Le Monde Diplomatique. Sí, editor del Le Monde Diplomatique. Ese libro es una maravilla porque es la forma en que nos manipulan, desde cómo vamos a reaccionar frente a 50 cosas, y todo lo hacen a través de la televisión. Entonces, la posibilidad, cuando tenemos privatizados los medios y todos, y no va a cambiar, ¿sí?, tiene que ser un trabajo de formación en los muchachos que tengan la capacidad de discernir sobre toda la basura que hay y encontrar la forma de eso. Y eso no va a ser para dentro de 2 años. O sea que no me podría comprometer yo
ni como candidato, ni como gobernante, que va a cambiar en los 4 años en que yo esté gobernado. Más sí me interesaría muchísimo tener un grupo de sabios que ayuden a tomar decisiones de región, ¿sí? Y yo no me las sé todas. O sea, yo tengo algunas percepciones también de cómo yo veo el mundo y cómo yo pretendo que sea el mundo, pero la realidad y las cosas